¿Quieres aprender a cómo puedes jugar Free Fire como un pro dentro del emulador GameLoop? Quédate en este tutorial que te voy a explicar todo lo que debes de saber. Antes de continuar con este video, les quería dar las gracias y enviarle un saludo a Davo13 por ser una de las primeras personas en comentar. La verdad, gracias por apoyar al canal. Ahora sí, continuando con el tutorial. La versión que yo uso del GameLoop es la última versión que se encuentra en la página oficial. Si tú no tienes esta versión, yo te voy a dejar los enlaces para que tú la puedas descargar en la descripción de este video. En el caso de que tú ya tengas instalado lo que sería el emulador GameLoop en tu computadora, pero lo tengas instalado en una versión antigua, para actualizar esta versión nosotros debemos de ir a esta opción y vamos a ingresar en la opción que dice buscar actualizaciones. En el caso de que nosotros tengamos una versión antigua, nos va a decir que nosotros podemos instalar la nueva versión sin ningún problema. Como te había dicho antes, en mi caso yo estoy utilizando la última versión. Como puedes ver, aquí mismo el emulador me está diciendo que estoy utilizando la última versión, que es la 4.1. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar obviamente al Free Fire y vamos a esperar hasta que nos cargue lo que sería el emulador. Cuando tú ya ingreses a lo que sería a un juego, se te va a abrir lo que sería el emulador. Como puedes ver, ya estamos dentro del emulador. Y para configurarlo nosotros debemos de ir a esta opción que se llama menú y vamos a ingresar al apartado que dice ajustes. Se nos va a abrir lo que serían los ajustes generales del emulador y aquí vamos a entrar a las pestañas de ajustes básicos y todas estas opciones de aquí te van a venir marcadas. En mi caso yo te recomiendo que deshabilites todas estas opciones porque la verdad no influyen nada en lo que sería el rendimiento del emulador. Por ejemplo, la primera opción es para que el emulador inicie cada vez que nosotros prendamos nuestra computadora. Y estas opciones de aquí la verdad es que no influyen en nada en lo que sería el emulador. Nosotros vamos a dejar estas opciones que tú la puedes personalizar esto a tu gusto. En el caso de que instalaste el emulador en inglés, aquí tú puedes cambiarlo al idioma español. Como puedes ver, yo tengo seleccionado ya el idioma español. Ahora vamos a ir a lo que sería a la pestaña de configuración del motor. Esta sería una de las opciones más importantes de este emulador. Aquí nosotros debemos seleccionar ya sea el OpenGL o el DirectX. En tu caso tú no sabes cuál seleccionar, yo te recomiendo que selecciones el modo automático. Con este modo el emulador va a detectar automáticamente los componentes de tu computadora y se va a ajustar al renderizado gráfico más adecuado para que tú puedas jugar sin ningún problema. En el caso de que tú quieras elegir ya sea un motor gráfico, el OpenGL o el DirectX, tú tienes que saber un par de cosas sobre ello. Por ejemplo, el OpenGL este es ideal para las computadoras de gama baja, ya que no consume tanto recursos como lo hace el DirectX. El DirectX, como sabemos, se ejecuta en juegos para PC y generalmente estos juegos de PC se ejecutan en computadoras de gama alta o gama media porque necesitan de altos recursos. Por eso que el DirectX no es tan utilizado en lo que sería en la comunidad del Free Fire porque exigen muchos recursos de la computadora. Por lo tanto, si tú tienes una computadora de gama baja, pues lo recomendable es utilizar el OpenGL. Ahora, estas opciones de habilitar el almacenamiento en caché tú la vas a dejar activada. También la de forzar el caché la vas a dejar activada. Y como te había dicho antes, acá tenemos la opción de tarjeta gráfica. En el caso de que tú tengas una tarjeta instalada en tu computadora, tú puedes seleccionar lo que sería esta opción y la puedes activar para que mejore mucho el rendimiento del emulador. Pero yo sé que muchas personas de aquí están utilizando el emulador GameLoop es porque tienen una computadora que no cuenta con una gráfica independiente, así que tener marcada esta opción pues no beneficia en nada, así que la puedes dejar activada o desmarcada. En la opción de activar la optimización de renderización nosotros la vamos a dejar activada. Si por algún motivo tienes algún problema con los gráficos de la pantalla, puedes desactivar esta opción, pero lo más recomendable es tenerla activada, incluso el emulador ya la trae activada. En la opción de activar la sincronización vertical yo la tengo desactivada. Lo que hace esta opción es sincronizar los FPS de nuestro juego con los hercios de nuestra pantalla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pantalla a 30 Hz, el emulador se va a sincronizar con esos 30 Hz y todos los juegos nos van a ir a 30 FPS. Si nosotros queremos jugar fluidamente, nosotros vamos a tener que desmarcar eso para poder jugar a 60 FPS. La depuración ADB pues yo la tengo desactivada
El emulador también la trae desactivada, así que no la vamos a tocar. Y la otra opción que trae desactivada el emulador es la autoridad root. Esta opción pues yo la tengo activada porque esta opción permite instalar aplicaciones que quieran este tipo de permiso. Si tú instalaste por ejemplo una aplicación que quieran este tipo de permiso y no la pudiste ejecutar, es porque no tenías activada esta opción. Ahora en el modo de suavizado, aquí tenemos tres modos. Extremo pues obviamente es para tener una calidad gráfica increíble dentro de los juegos. Lo que hace esto es, por ejemplo, en las texturas de las casas, hace que las líneas se vean un poco más nítidas y que no se vean tan malas a cierta distancia. Obviamente esto consume muchos recursos, incluso en los juegos la mayoría de la gente no utiliza esta opción porque solamente son apartados visuales, así que nosotros lo vamos a dejar en la opción de cerrar. Ahora en la configuración de memoria, por defecto el emulador trae el modo automático tanto para la memoria como para los núcleos del procesador. ¿Por qué pasa esto? Porque estos modos automáticos detectan lo que sería automáticamente los componentes que tiene nuestra computadora y el emulador se va configurando adecuadamente a los componentes que tenemos nosotros. Si nosotros queremos limitar al emulador lo podemos hacer. Nosotros le podemos dar, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos 4 GB, nosotros le podemos decir al emulador que solamente él puede utilizar 2 GB de memoria. Configurarlo de modo manual puede ser muy bueno a veces porque a veces hay juegos, en este caso en Free Fire, que no llegan a consumir esos 2 GB completos de memoria. Pero hay otros juegos que literalmente superan ese uso de memoria y si nosotros tenemos al emulador limitado a que solamente utilice 2 GB de memoria, nosotros vamos a tener problemas ya sea en el rendimiento del juego o también podemos tener fallo al momento de descargar las texturas. Por eso es que se recomienda que se utilice el modo automático, así el emulador va a tener la libertad de utilizar la memoria que él crea que necesariamente se va a utilizar para ese juego. Esto también aplica para los núcleos. Por ejemplo, si tenemos 4 núcleos y nosotros limitamos al emulador a que solamente utilice 2 núcleos, cada vez que el juego necesite más potencia de los núcleos de nuestro CPU, este va a estar limitado a solamente usar 2 núcleos. Así que por eso es que el emulador literalmente te recomienda utilizar el modo automático. Así él puede ejecutar y usar las cosas que él realmente vaya a utilizar para que vaya jugando sin ningún problema tus juegos. Ahora la configuración de resolución. Esto va a ser muy importante. Como sabemos, no es lo mismo jugar a un juego a 1080 que en HD. En HD pues no va a ir más fluido y en 1080 nosotros vamos a necesitar muchos recursos de nuestra computadora. Si tú no sabes qué resolución utiliza tu monitor, lo que nosotros podemos hacer es ir al escritorio y dar un clic derecho y entrar en la opción que se llama configuración de pantalla. Dentro de esta opción de Windows nosotros podemos ver la resolución de pantalla de nuestro monitor. Como puedes ver, yo tengo un monitor en 1080, o sea que tiene una calidad Full HD. Si nosotros contamos con una computadora de gama baja, obviamente nosotros no podemos utilizar el Full HD porque esto, como te digo, consume muchos recursos. Así que lo que nosotros podemos hacer es bajarle un poquito la calidad. Por ejemplo, podemos utilizar la 1600 x 900. Esta es una calidad menor, pero si tú quieres ir más allá y quieres jugar muy fluido, puedes utilizar la calidad de 720, que es una calidad aceptable porque ya es la calidad HD. La podemos seleccionar sin ningún problema. Ahora lo que sería la pantalla o el DPI, esto lo que hace es aumentar la velocidad de movimiento del emulador. Por ejemplo, si nosotros escogemos el DPI de 120, la velocidad que nosotros vamos a tener dentro del emulador para los movimientos va a ser muy rápida. Y si nosotros vamos a escoger el DPI de 480, la velocidad del movimiento va a ser lento. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Pues obviamente que vayan probando cada uno de estos DPI, y lo que el emulador recomienda es la 240, así que lo podemos utilizar, yo lo utilizo. Con este DPI yo hice los clics que tuviste al inicio del video. Si tú quieres lo puedes probar. Y los dispositivos de reproducción, pues esto ya sabemos que es para escuchar el audio del emulador. Aquí tú vas a tener que seleccionar en qué dispositivo quieres escuchar, ya sea un auricular o los parlantes o altavoces.
En mi caso yo dejo esta opción, que es un ecualizador que yo utilizo. Y los equipos de grabación obviamente son los dispositivos de entrada, y aquí nosotros vamos a seleccionar nuestro micrófono. Y yo por ejemplo tengo este micrófono de Nvidia, así que yo lo selecciono, y en canal de audio yo lo dejo por defecto en esta opción. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es ir a la opción de configuración del modelo, y aquí nosotros vamos a añadir un modelo de teléfono a nuestro emulador. Aquí nosotros tenemos los modelos más comunes, y aquí nosotros podemos encontrar muchos modelos de teléfono. En mi caso yo utilizo el Asus, ya que este es uno de los modelos que tiene la mejor sensibilidad para poder jugar a Free Fire. Muchas personas lo utilizan porque realmente es muy bueno. Ahora en configuración de juego, aquí si tú juegas Apex Legends tú lo puedes configurar esto a tu gusto. Si juegas el Call of Duty también lo puedes hacer a tu gusto. Y tenemos account, aquí es para iniciar sesión. Si tú quieres puedes iniciar, si no quieres no inicies. Y por último, para guardar los cambios vamos a darle en preservación, le damos un clic y ya se acaba de guardar los cambios. Ahora nosotros vamos a salir de esta ventana, también vamos a salir del emulador, le damos en OK. Y también vamos a buscar la tienda y le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar en salir. Esperamos hasta que se salga, le damos en actualizar para que se actualice y vamos a entrar a lo que sería ya al emulador GameLoop. Bien gente, yo ya estoy dentro del Free Fire. Ahora les voy a mostrar cómo es que podemos configurar bien el Free Fire para poder jugar sin ningún problema. Y vamos a entrar a lo que sería los ajustes. Aquí en general tenemos esta opción que es muy buena. Si tú ya tienes algún ajuste dentro del juego, tú lo puedes descargar y así se te van a cargar todos los ajustes de tu antiguo emulador o un ajuste que tú tengas que te guste. Aquí en sensibilidad lo importante es la opción general. En este caso yo la utilizo en 10, pero yo te recomiendo es que tú vayas a una partida y trates de encontrar una sensibilidad adecuada. Eso sí, no trates de copiar porque cada sensibilidad es para cada persona, no se va a adaptar a ti, así que tú tienes que crear tu propia sensibilidad. Eso sí, tú te puedes referenciar con la mía. En mi caso yo utilizo en general esto en 0 o a veces lo utilizo en 10, pero como te digo, esto ya va a depender mucho de cómo tú utilices lo que sería tu mouse y tu sensibilidad. Ahora en controles, aquí esto tú lo puedes personalizar a tu gusto. Como puedes ver, aquí estás viendo cada configuración que yo tengo aquí dentro del juego. Básicamente esta configuración yo la utilizo en cualquier emulador. Y también vamos a HUD personalizado. Y aquí tú puedes ver cómo están configurados mis botones. Como te decía antes, estos botones va a depender mucho de tus gustos. Lo que sí yo les recomiendo es que ustedes aquí al lado izquierdo, donde se encuentra lo que sería el joystick de movimiento, ustedes no deben de tener casi nada ahí. En mi caso yo solamente tengo lo que sería la mochila y los botiquines. Yo las granadas las moví a la parte de acá porque, como te he dicho antes, mientras menos cosas tengamos al lado izquierdo, menos probabilidades vamos a tener de que nos pase algún bug. Ahora, como puedes ver aquí, yo el botón de disparo lo tengo en un 51% o en un 50%, y esto lo tengo aquí en este tamaño es porque el botón de disparo que trae el emulador es muy grande y esto hace que a veces se buguee un poco la pantalla, que se trabe un poco al momento de disparar, y por eso es que yo tengo el botón de disparo en un 50%. También las demás teclas yo las tengo de este tamaño, las tengo en 10%, y el botón de disparo ese sí lo tengo en un 30%. Como te digo, los botones del GameLoop son muy grandes y a veces no detecta muy bien los botones pequeños, así que por eso es que el botón de disparo lo tengo en un tamaño de 30% y no en un 10%. Ahora, para las personas que no sepan cómo cambiar a las teclas, pues nosotros podemos entrar a este modo de aquí que se llama asignación de tecla. Una vez que nosotros ingresemos, nosotros vamos a seleccionar el teclado y en la opción normal, y aquí vamos a encontrar todas las teclas. Como puedes ver, estas son las teclas que yo utilizo. Y yo, para entrar al modo de disparo, yo utilizo el control. Si tú quieres cambiar a la tecla control, lo puedes hacer sin ningún problema. En este apartado de acá, en los ajustes secundarios, yo tengo la opción de mostrar las teclas porque aquí todavía no me aprende las teclas de este emulador.
así que yo la tengo marcado. En el caso de que tú no quieras ver las teclas, tú lo puedes deshabilitar. Más abajo tenemos cambiar de modo automáticamente. Esta opción para el Free Fire no sirve, así que nosotros la vamos a dejar desactivada. El brillo, esto lo puedes personalizar a tu gusto. Ajustes del mouse, aquí esto es muy importante. En la sensibilidad horizontal es la sensibilidad la cual nosotros movemos la pantalla de izquierda a derecha. Si tú ves que la sensibilidad te va muy lenta, tú le puedes subir esto, y si te va muy rápida, tú la puedes bajar. En mi caso yo la utilizo por 70%, y la sensibilidad vertical, esto sí, literalmente yo la utilizo al máximo, porque esto me ayuda mucho a dar lo que sería buenos tiros a la cabeza, ya casi yo no tengo que estar subiendo mucho el mouse para poder dar tiros a la cabeza. Otro truquito que ustedes deben de saber es que, por ejemplo, a veces cada actualización del Free Fire, el Game Loop siempre trae problemas, y principalmente trae problemas los mapeos de tecla. Así que para no tener problemas, nosotros podemos darle en restablecer tecla. Otros problemas que saben traer el emulador es que si ustedes utilizan el modo Smart Key, lo más probable es que este modo sí o sí le den problemas al momento de actualizar. Así que yo les recomiendo que se pasen al modo normal hasta que GameLoop lance una actualización para que solucionen el problema del Smart Key. Una vez que ustedes ya tengan configuradas todas las teclas a su gusto, le pueden dar en guardar y se van a guardar los cambios. Y bien gente, pues prácticamente esto sería toda la configuración dentro del juego. Ahora les voy a mostrar lo que serían algunas configuraciones que yo tengo dentro del sistema Windows. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro botón de inicio y vamos a buscar lo que sería el panel de control. Una vez que nosotros ingresemos al panel de control, nosotros lo vamos a tener desde la opción de categoría. Nosotros vamos a tener que cambiarlo a la opción de iconos pequeños y vamos a buscar la opción de mouse. Aquí se nos va a abrir la ventana de las propiedades del mouse y vamos a ingresar a la opción de puntero. En movimientos, como pueden ver, yo tengo esta opción aquí en toda la mitad de lento y rápido. Esta opción le va a dar más movimiento a nuestro puntero. Si tú no tienes un mouse gamer y tú quieres moverte muy bien, tú le puedes dar esto un poquito más acá a la derecha y se te va a aumentar la velocidad del puntero. Como puedes ver, aquí tengo muy veloz mi puntero. Esto obviamente te va a traer menos precisión, pero en este caso en Free Fire creo que la precisión no se utiliza mucho porque obviamente tenemos el defecto. Así que en mi caso yo lo dejo en la mitad porque yo ya tengo esto configurado también para otros juegos que también se utilizará, no solamente para el Free Fire. Y esta opción de mejorar la precisión de puntero, pues esta opción los gamers profesionales literalmente la dejan desmarcada, así que nosotros también la vamos a dejar desmarcada. Y una vez que ya configuremos esto, le damos en aplicar. Vamos a esperar hasta que se guarden los cambios. Esto suele demorar un poco, así que vamos a tener que esperar un poquito. Y cuando ya cargue por completo, le vamos a tener que darle en aceptar. Como puedes ver, ya cargó y se van a guardar los cambios de nuestro puntero. Ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar la opción de centro de accesibilidad. Vamos a ingresar a ella. Detectar siempre esta sección. Y aquí nosotros vamos a ir a la opción de facilitar el uso del teclado. Vamos a ir a la opción de configurar teclas del mouse. Y aquí nosotros, en mi caso, yo tengo esta opción baja, que es la velocidad máxima del puntero. Yo la tengo en baja. Y la aceleración, pues yo la tengo aquí puesta en lenta. Con esta opción de aceleración nosotros vamos a evitar que se nos acelere mucho lo que sería la velocidad del puntero. Una vez que ya configuremos esto, le damos en aplicar y eso es prácticamente la configuración que yo tengo dentro del Windows. El DPI que yo utilizo en mi mouse pues es este DPI, ya les voy a mostrar. Aquí tengo lo que sería este mouse y vamos a ir a la configuración del DPI. Como pueden ver, yo utilizo el DPI de 1500. Literalmente a mí no me gusta mover mucho la mano para mover el mouse, así que por eso utilizo DPI alto, y no solamente con el Free Fire, sino lo utilizo con otros juegos también. Bien gente, aquí estoy dentro de una partida de entrenamiento y lo que les quería explicar es el tema de la sensibilidad. Como sabemos, el Game Loop no tiene una buena sensibilidad. A veces nosotros durante la partida nosotros queremos dar un giro hacia la izquierda y a veces al dar en su giro como que la sensibilidad está trabada y nos cuesta mucho dar ese giro.
o a veces cuando nosotros damos el giro hacia la derecha lo podemos dar sin ningún problema. Y lo que yo he encontrado como solución es hacer esto. Por ejemplo, cada vez que yo suspendo, que es suspender para las personas que no saben es reiniciar la sensibilidad del emulador. Cada vez que nosotros suspendemos vamos a entrar a la sensibilidad, pero desde cero, o sea que nos vamos a mover lento. Como puedes ver aquí no me puedo mover muy bien, y lo que yo hago es dar un giro así, y así ya puedo moverme más o menos fluido para la izquierda, para la derecha sin ningún problema. Y bien, básicamente esa sería la solución que yo tengo para ese problema de la sensibilidad entrecortada. Si tú tienes alguna solución que es más efectiva, pues no dudes de comentarlo y ya nosotros podemos empezar a disparar sin ningún problema. Eso sí, cada vez que tú tengas algún problema dentro del juego, ya sea un bug o que no puedas disparar, lo más recomendable es que suspenda. Suspender, como les había dicho, es presionar 2 veces lo que sería el control, y eso nos va a reiniciar la sensibilidad y con eso ya podemos disparar sin ningún problema. Otro consejo que yo les quería dar es que ustedes deben de jugar a pantalla completa. Cuando nosotros jugamos a pantalla completa le estamos diciendo a Windows que use toda su potencia en esta aplicación. Si nosotros jugamos en modo ventana, le estamos diciendo a Windows que esta ventana forme parte de las aplicaciones que se encuentran en segundo plano. Por lo tanto, la distribución de recursos va a estar distribuida en todas esas aplicaciones que se encuentran en segundo plano. Por eso lo recomendable es siempre jugar a pantalla completa. Bien gente, esto sería prácticamente todo lo que les quería enseñar en este tutorial. Yo sé que este tutorial ha sido largo, pero creo que vale la pena. ¿Tú tienes algún consejo o alguna configuración? No dudes de comentarlo, yo estaré leyéndolos. Y antes de terminar el video los quería invitar a que se suscriban al canal, a que dejen su like, eso apoya mucho el canal también. Y espero que tengan un excelente día. Yo me despido y espero que nos podamos ver en el siguiente tutorial.